Manuel Rosario. Pregón de salvación. Escucha, reflexiona y vívelo. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Padre Dios, Padre bueno, Dios de amor y misericordia, bajo tu auxilio, bajo tu amparo y protección nos ponemos en este momento. Yo te consagro mi corazón, mi mente, mi alma, mi lengua, mi boca, mis labios, todo mi ser, para que sea yo instrumento de salvación para la gloria de tu nombre. Y a cada quien, a cada hermano, hermana que va a escuchar este tema, para que tu Espíritu Santo, mi buen Dios, sea con nosotros, nos dé la luz de su presencia, la sabiduría que necesitamos para entender, querer y amar tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Me da mucho gusto que una vez más podamos compartir la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros nos mantengamos vigilantes en este mundo en el que nos desenvolvemos, en el que nos ha tocado vivir, en el que Dios nos ha regalado. Cuando digo que nos mantengamos vigilantes, hablo de mantenernos firmes en la fe. Con los ojos del alma, con los ojos del espíritu, puestos en el Señor, confiando en la asistencia del Señor en todo tiempo, sabiendo que de Él nos viene todo lo bueno. Y Dios en su gran amor y misericordia siempre quiere que nosotros caminemos en la verdad, que nada ni nadie nos lleve a torcer el camino, a perder el sendero, a quitar la mirada de Él, porque si quitamos la mirada de Dios, perecemos inmediatamente, caemos en el error, en la mentira y la oscuridad de este mundo. Por eso en este momento alabo y bendigo el nombre del Señor que nos convoca, que nos ha convocado a ti y a mí para que en este momento su palabra venga a plenificar mi fe, a reafirmar mi fe, a reafirmarme en el camino, en la certeza de que Él es mi Dios y cuida de mí con ternura de Padre. El tema que hoy voy a compartirles es sobre los tatuajes. Lo voy a hacer precisamente por la petición ya de varias personas que me lo han pedido. Y algunas personas me han dicho que es precisamente para ayuda de los jóvenes. Pero lo que podemos ver hoy día, lo que puede ver usted, puedo ver yo, es que no solamente los jóvenes necesitan de que se le hable de este tema, no solamente los jóvenes que están involucrados en toda esta modernidad, todos estos cambios en el mundo, sino todas las personas. Empiezo diciéndoles, veamos un poquito de la historia de los tatuajes, aunque la iglesia como enseñanza no tiene mucho material sobre esto, excepto algunos pastores, algunos sacerdotes que han hablado tímidamente un poquito sobre el tema, pero la palabra de Dios sí habla explícitamente de este tema y yo me voy a basar en la palabra de Dios para tratar de colaborar, ayudar. Es bueno saber que es a nivel de colaboración, de sugerencia, como lo hace el Señor con su palabra. Nos da su palabra a modo de sugerencia. Él nos llama, nos invita, pero siempre respetando el libre albedrío con que nos creó por amor. O sea, yo te voy a hablar en el nombre del Señor porque el Señor quiere tu bien, el Señor quiere tu felicidad, el Señor quiere tu salvación. El uso del tatuaje es de origen milenario y era usado en la antigüedad por un sinnúmero de tribus y culturas paganas como una forma de expresión para la celebración de sus cultos paganos. En sus celebraciones,
se hacían cortaduras en la piel como forma de rendir culto a los muertos y muchas otras deidades paganas. Ahora bien, en la palabra de Dios se refiere a este tipo de celebraciones como algo pecaminoso y repugnable a los ojos de Dios por su origen y naturaleza de los mismos. Bueno, tal es el caso que nos encontramos, el primer momento así que quiero compartirles. Hay muchos más de la palabra de Dios. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, versos del 19 al 39, el cual yo le sugiero, le invito que se lo lea todo despacio, que usted se va a llenar de gozo al ver la fe de este hombre, del profeta Elías. Y es cuando, este momento cuando el pueblo de Israel prácticamente ha apostatado de la fe, vive en desobediencia del Señor. De hecho, han matado a todos los profetas del Señor, en persecución, por supuesto. Y el profeta Elías, solamente ha quedado el profeta Elías, y él lo dice: solamente de los profetas del Señor solamente quedo yo, mientras que de Baal, el ídolo que adoraban, quedan 450 profetas. Y Elías les invita al rey que reúna a todo el pueblo de Israel allá en el monte Carmelo, y los invita a preparar la leña para un holocausto para el Dios verdadero, y también para ofrecer un holocausto al ídolo Baal. Entonces, la regla es, la condición es, esa es la palabra, que nadie va a prender leña, va a prender fuego sobre la leña, sino que van a orar: el Dios que envíe fuego sobre el holocausto, ese es el Dios verdadero. Elías, como ellos son muchos, le dice: como ustedes son muchos, empiecen ustedes primero. Bueno, y vamos viendo que empiezan a brincar, a hacer reclamos, a pedirle a Dios, y Elías empieza inclusive a burlarse de ellos. Y ya cuando alrededor del mediodía, dice la palabra que no hay ninguna respuesta de ellos invocando a Baal para que envíe el fuego sobre el holocausto. Dice que empiezan a hacerse cortaduras como símbolo de rendirle culto y de adoración, de su fidelidad de ellos hacia ese ídolo. Y hasta cortaduras hasta sangrar. Voy a parar aquí. Lea el texto completo, que le va a encantar. Aquí vemos cómo estas personas que se dedicaban a adorar estos ídolos les rendían culto, como acabamos de decir, haciéndose cortadura. Y el Señor entonces prohíbe todo esto. Está completamente claro. En el libro de Levítico, por ejemplo, en el capítulo 19, habla explícitamente de la prohibición de estas prácticas por parte de Dios. Y voy a leer el texto textualmente como está escrito, Levítico capítulo 19, verso 28. No se hagan heridas en el cuerpo por causa de un muerto. No se hagan ninguna clase de tatuaje. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Vemos claramente cómo el Señor habla en su palabra. No hay que buscar mucha explicación, la palabra está clara. Ahora, hoy día, oiga bien, en el tipo de sociedad que estamos viviendo hoy día, desgraciadamente, porque así hay que decirlo, donde está se caracteriza por cuestionar todo lo que tiene que ver con Dios, por cuestionar las sanas enseñanzas de nuestro Dios para nuestro bien. Donde el hombre, lo único que le interesa es rendirse culto a él mismo, adorarse a él mismo, hacer lo que mejor le plazca, lo que le traiga placer. Pues esto está de moda, vamos a decirlo así. Y como hay un refrán, un dicho que dice: lo que está a la moda no incomoda, bueno, pues. Pero sucede que para nosotros los cristianos no es así, no debe ser así.
Porque para nosotros creer en Dios, seguir a Dios, caminar en la voluntad de Dios, queriendo agradarle a Dios, no es cuestión de moda, es cuestión de obediencia, de ser dóciles al Espíritu Santo que siempre nos va a invitar a caminar en la luz de Dios. De modo que el llamado es personal a que nosotros primeramente miremos hacia adentro, hacia nosotros, porque para yo ver lo que hacen los demás, primero tengo que ver yo, cómo lo veo, cómo actúo yo ante esta o cual situación. ¿Cuál es mi papel para poder yo entonces tener una posición, una postura? Lógicamente que el cristiano que jamás tiene el deseo, ni lo va a hacer, de cuestionar la palabra de Dios, porque confía en Dios, confiamos en que nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros, y todo lo que Dios nos da o nos dice, nos sugiere, nos manda a vivir, es en primer lugar para nuestro bien, porque nos ama con amor de Padre, con ternura de Padre, y no quiere que nos pase nada malo. No quiere que nosotros nos contaminemos porque Él nos llamó, Él nos creó para que viviéramos en Él, para que moráramos en Él. Ahora, la cosa sería preguntarnos o decir como dice la palabra, ¿hasta cuándo van a ofender al Señor nuestro Dios? Van a seguir ofendiendo al Señor. Yo a veces me pregunto, ¿hasta cuándo va esta sociedad a seguir ensañándose contra la obra de Dios, la palabra de Dios, contra el amor de Dios? Porque la palabra de Dios es el amor de Dios para nosotros. Eso es lo que debemos preguntarnos hoy día. ¿Hasta cuándo? Dice la palabra en el Salmo 4, verso del 2 al 3. Ustedes que se creen grandes señores, ¿hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo desearán y buscarán lo que no tiene sentido? Lo que solo es falsedad. Sepan que el Señor prefiere al hombre que le es fiel. Bendito sea Dios. ¿Hasta cuándo? No crean que el Señor no está hablando. El Señor está hablando. El Señor no para de hablar a nuestros corazones. Ahí está la palabra. La palabra nos interpela a cada momento. ¿Cómo es mi obediencia al Señor? Si el ejemplo de obediencia, de humildad, de mansedumbre lo tenemos en nuestro Salvador Jesucristo y decimos que creemos en Él, le obedecemos al Señor, dice que por su obediencia, fue obediente, fiel y obediente al Padre hasta la muerte. Y por eso Dios lo glorificó. ¿Cómo está nuestra obediencia al Señor? ¿O somos parte de esta sociedad pagana, perversa, que se ha ensañado contra Dios, a criticar, a atacar todo lo que tiene que ver con Dios, que son las sanas enseñanzas que nos traen la paz? ¿Estamos nosotros como parte del montón, como Vicente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Haciendo la cosa porque los demás la hacen, porque es la moda, y lo que está a la moda no incomoda. Pues déjame decirte que si lo estás haciendo así, lo estás haciendo muy mal, porque eso se llama perseverancia, obediencia al Señor. Es que si el Señor dice no te lo hagas, si el Señor dice no lo quiero para ti, no quiero que te contamines, quiero que seas para mí, tú eres mío, yo te he sellado, yo no tengo que cuestionar nada más. No tengo que, como dice el refrán, buscar las 4 patas al gato. No. Si el Señor lo dice, ¿para qué estar inventando? ¿Usted ha pensado que usted cree que el Señor tomó tiempo para referirse a ese tema? La palabra de Dios no sobra, ni una coma sobra.
Si el Señor nos ha hablado, ¿por qué no obedecerle al Señor? Vamos a seguir en la obediencia, en la desobediencia, en la rebeldía, como dice el Señor. Este es un pueblo de corazón mostinado, de dura cerviz, como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, van a seguir ofendiéndome. Meribá, Masá, rebeldía, rebelión, el día de la rebelión, de la rebeldía. Vamos a seguir en la rebeldía de nuestros primeros padres. No ha sido suficiente el testimonio de amor de Dios para nosotros en la entrega de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para nosotros. ¿No ha sido suficiente el amor que Dios nos ha mostrado, en que Él quiere lo mejor para nosotros, que es nuestro Padre, quiere nuestra salvación? ¿No ha sido suficiente? Dios nos llama a la reflexión. Dios nos llama a abrir los ojos, no los ojos de la cara, los ojos del alma, del Espíritu, a clamar al Espíritu de Dios para que nos dé la luz, a no seguir en la rebeldía. Dice la palabra por labios del profeta Jeremías 7:19. Permítame compartírsela. Pero más que ofenderme a mí, se ofenden a sí mismos para su propia vergüenza. Palabra de Dios. Pero más que ofenderme a mí, se ofenden a sí mismos para su propia vergüenza. Mire, yo me pongo a contemplar muchas veces. Usted podrá tener otro punto de vista muy diferente al mío. Y yo se lo respeto con mucho amor en el Señor. Pero yo muchas veces veo personas, no me voy a referir a ningún sexo, tatuadas, cuando tienen todo su cuerpo manchado de esa tinta o de lo que sea, de unos aretes, unas cosas raras. Yo digo, Dios mío, me lo imagino esa persona normal sin nada de eso, su piel normal, con ese color que Dios nos dio, que lo puso para nosotros especial. Yo digo, estamos o están disfrutando la presencia, la imagen de Dios. Porque Dios nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cree usted que Dios se equivocó y que debió darle otro color a su piel? Que ese no es el color que le venía a su piel. Que usted se vería mejor con otro color. ¿Usted cree que Dios se equivocó? Por favor, por favor. Es tiempo de reflexionar. Todo es fruto de la desobediencia. Como quien dicen por ahí, para llevar la contraria al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tanta desobediencia? ¿Por qué cuestionar tanto lo que Dios nos ha dicho? Si Dios nos ha mandado vivir de esa manera para que nosotros estemos siempre en su corazón, para que gocemos de la felicidad que anhelan nuestros corazones. Porque el único que da la felicidad, la plenitud de felicidad en nuestros corazones, en nuestras vidas, es el Señor, nadie más. No hay cosas, ni materiales, ni emocionales, nada que te pueda dar la felicidad. La felicidad plena, la que plenifica de verdad tu vida, la tiene el Señor porque Él te ama, porque nos ama. Entonces, ¿por qué no obedecerle? ¿Por qué estar inventando tantas cosas cuando el Señor ya nos ha hablado y nos ha dicho que no quiere que nosotros nos hagamos eso? Que quede claro entonces que los tatuajes, la cultura de los tatuajes no es cristiana. Ya usted vio cómo empecé en la historia. Es una cultura pagana, viene de una cultura desde la antigüedad, en celebraciones, en culturas paganas, para rendir culto a los muertos, para adorar a deidades paganas,
satánicas que no tienen nada que ver con Dios. Por eso Dios dice, no hagas eso. Bueno, dice la palabra de Dios, el apóstol San Pedro, que nos habla con ese corazón de pastor, de padre. Dice, porque ustedes han sido rescatados de esa manera vana de vivir. Bendito, alabo y bendigo el nombre del Señor. Porque ustedes han sido rescatados de esa manera vana, vanidad de vivir. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Ustedes han sido rescatados. ¿Cuándo fuimos rescatados? Fuimos rescatados por Jesucristo en su muerte y resurrección, cuando Él venció la muerte por ti y por mí. Hemos sido rescatados de esa manera de vivir que solamente trae vacío en el alma. Vacío y más vacío, infelicidad. Nosotros estamos llamados a vivir como verdaderos cristianos. Ahora bien, yo quiero decirles algo. Dios nos llama en un momento preciso y cuando Dios nos llama es el momento oportuno. Una vez le cuento este pequeño, digamos que testimonio, algo que me pasó. Una vez terminada unas clases, se me acercó un joven, porque ese día tratamos un tema que involucró ese tema. No sé cómo llegó el tema, pero se vio involucrado. El tema de los tatuajes. Después de terminadas las clases, este joven se me acerca, muy preocupado, y me dice con un corazón bien humilde, porque él había tenido un encuentro reciente con el Señor. Entonces, me dice que se sentía mal al entender todas estas cosas que él no conocía. Y que él sabe que él ve ahora que a Dios no le agrada, porque la palabra se lo dice que a Dios no le agradan ese tipo de cosas, porque él tenía un tatuaje. Él se había hecho un tatuaje. Y él se veía preocupado y triste. El Señor puso en mi corazón, yo le dije, tranquilo, tú tranquilo, hermano, que este es el momento en el que Dios te llamó. Cuando lo hiciste, tú no tenías conocimiento de que no era del agrado de Dios, de que Dios había dicho que no tenías que hacerte eso para tú realmente ser un verdadero hijo de Dios, para lograr tu felicidad. Tranquilo. Como dice la palabra de Dios por labio del profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas personas caen en todas estas prácticas paganas, mundanas, que son del desagrado, que no agradan a Dios por desconocimiento, porque nosotros lo que tenemos el deber de ayudar al pueblo, de educar al pueblo, a los que el Señor nos ha dado la oportunidad de conocer un poquito más, no lo hemos estado haciendo. Qué bueno que ahora lo estamos haciendo, bendito sea Dios. De modo que si tú has pasado por esto, si tú te hiciste un tatuaje antes de saber todas estas cosas, tranquilo. Lo importante es que de ahora en adelante tú le obedezcas a Dios. Tú camines en la docilidad del Señor. Yo sé que la misericordia del Señor es contigo. No tienes que temer. Ahora, después de saber esto, yo espero que si no te lo has hecho, no te lo hagas. Para que de ahora en adelante también tú instruyas a todo aquel que tú sabes que tiene desconocimiento, que tiene ignorancia sobre este tema, sobre lo que dice el Señor. Empezando por tu casa, a tus hijos. De que te quieran escuchar, obedecer, es otra cosa si son ya mayores. Pero es tu deber enseñarles, y no solamente a ellos, a todo el que tiene que ver contigo. Especialmente si tiene alguna responsabilidad en la iglesia, si tú enseñas, ayudas a otros. Es un deber nuestro, pero tranquilo si ha pasado por eso, si tiene algún tatuaje en tu cuerpo, pero ahora tú sabes que no debe hacerlo. Pide perdón, pídele perdón al Señor, arrepiéntete, pídele perdón, confiésate y tranquilo. Ahora, si lo hacen adelante ahora, haciéndolo, o siguen rebeldía, y eso es rebeldía,
y trae sus consecuencias, tiene sus serias consecuencias. Dios nos ama y Dios, como Padre bueno, en su gran amor, siempre quiere bendecirnos. Cada vez que nosotros escuchamos la enseñanza de Papá Dios, de nuestro Señor, que nos invita a caminar en la luz, en el camino verdadero, y nosotros obedecemos, entonces se derraman las bendiciones del cielo sobre nosotros y sobre todo el que tiene que ver con nosotros. Les comparto este texto de la palabra del apóstol San Pablo, Primera de Corintios 6, 19, 20 al 20. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado por un precio. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Somos templo del Espíritu Santo de Dios porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. En el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Ese espíritu de vida que clama en nosotros, que nos impulsa a decir Abba, Padre, que nos impulsa a llamar a Dios Padre, porque Él es nuestro Padre. Somos hijos adoptivos en Jesucristo, su amado Hijo. Entonces, estamos llamados nosotros a cuidar de ese templo, para que ese templo del Espíritu esté limpio, para que Dios more siempre en él, para que Dios encuentre lugar en él. Estamos llamados a honrar a Dios en el cuerpo. Estamos llamados, tú y yo, a honrar a Dios en nuestro cuerpo. Por lo tanto, a no contaminar el cuerpo. Ustedes saben lo que las personas se entran para hacerle esos colores. Una tinta que para quitarse eso tienen que pagar más que lo que pagaron para hacérselo, para sacar esa tinta del cuerpo. De hecho, hay algunas personas que eso le trae problemas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué recurrir a eso? ¿Tú crees que eso te va a dar más belleza que la que Dios ha puesto en ti? ¿Tú crees que eso te va a hacer a ti mejor persona o a sentirte más fuerte o más valorado? No, eso no va a ayudar, no va a contribuir a que tú llenes el vacío que tienes, que tú necesitas que se llene en tu vida. Solamente Dios puede hacerlo. De modo que el llamado del Señor es a ser dóciles a las acciones, a la acción permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas. En 1 Corintios 3:16 dice la palabra: ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Sí lo sabemos. Pero muchas veces queremos actuar en rebeldía, queremos actuar por la influencia de los demás. Tenga firmeza de fe, tenga firmeza de en quien usted ha creído. En quien nosotros hemos creído es un Dios de amor y misericordia, pero es un Dios celoso. No quiere que usted se contamine, no quiere compartir su alma, su salvación suya con nadie. Quiere que usted sea puro para Él, para que su alabanza, su adoración siempre sea pura para el Señor, para que con el simple hecho de usted decir bendito sea el nombre del Señor, todo el lugar donde usted se encuentre reciba bendiciones, reciba liberación. Porque cuando unos labios limpios, puros para el Señor, proclaman el nombre del Señor Jesucristo, hay liberación, hay sanación. Porque dice la palabra de Dios que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra, en los abismos. Permitamos entonces que nuestro cuerpo sea verdadero templo de la presencia de ese Dios que es amor, que es misericordia y que también nos libera de nuestras ataduras.
Segunda de Corintios 6:16 dice la palabra, no puede haber nada en común. Oiga bien, no puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente, como él mismo dijo, viviré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos estar coqueteando con las cosas del mundo y queriendo agradar a Dios. El apóstol Santiago dice claramente, ¿no saben ustedes que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios? Así claro lo dice el apóstol Santiago. ¿Tú de quién quieres ser amigo? ¿Con quién quieres tú coquetear? ¿Con el mundo o agradarle a Dios en tu vida, en todo lo que tú hagas? Que en todo lo que tú hagas se vea la presencia gloriosa de Dios. Es una decisión que a la luz del Espíritu Santo nosotros tenemos que tomar, caminar en pureza, en rectitud de fe. No importa cuánto hiciste en el pasado, si fue malo o bueno, lo importante es que ahora en adelante camines en la certeza, en la firmeza de hijo de Dios, como a Dios le agrada. Voy a terminar este momento con este texto del libro del Deuteronomio. No es desde ahora, hace rato que el Señor está hablando, nos ha dicho cómo es que Él quiere que nosotros vivamos ante Él, caminemos en su presencia. Ustedes, Deuteronomio 14:1, ustedes son los hijos del Señor su Dios. No se hagan heridas en el cuerpo, palabra de Dios. Ustedes son los hijos de Dios, tú eres la hija de Dios, tú eres el hijo de Dios. Para que Dios te ame, para gozar del anhelo, del gozo de la presencia de Dios, para gozar de la felicidad y la plenitud de los hijos de Dios, del reconocimiento de la grandeza que hay en ti como hijo de Dios, no necesitas hacerte ningún tatuaje ni nada que desfigure tu cuerpo, porque tu cuerpo, tu vida, lo que tú eres imagen del Dios vivo, del Dios verdadero. Tú eres hijo del Señor Dios, el Dios verdadero, nuestro Señor. Él no quiere que tú te hagas ninguna herida en el cuerpo. No quiere que tú desfigure tu cuerpo. Él quiere que la plenitud de tu vida le pertenezca a Él. Ojalá. Y la gracia de Dios sea en tu corazón, en tu vida y te ilumine. Que tú abras el corazón en este momento en obediencia, en humildad y obediencia. Y le diga al Señor, Señor, quiero agradarte, quiero caminar en obediencia a ti. Y si alguien escucha tú que quiere hacerse esto en su cuerpo, algo así, desfigurarse su cuerpo, háblale de Dios. Dile que el Dios de amor y misericordia que lo ama, eso no es de su agrado, que Dios no lo quiere, que Dios lo ama tal y como es, tal y como tú eres. Orientemos, ayudemos a nuestros hermanos, ayudémonos a nosotros, caminemos en el agrado de Dios y nada ni nadie nos apartará de Él. Nada ni nadie nos hará falta para ser felices, porque la felicidad plena viene del Señor. Aún en lo que tenemos, lo que Él nos da, los seres queridos, que nos hacen felices, es regalo de su amor. Que el buen Dios de amor y misericordia sea contigo y con los tuyos, y que el Espíritu Santo te dé la sabiduría, el gozo, la dicha de ver según los ojos de Dios. Gracias, Padre bueno, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno. Gracias, en el nombre de Jesús, y por Jesús, gracias, Señor. Amén.